de Revista Esfera, ya estamos casi por iniciar Navidad. La verdad es que estamos trabajando y hicimos trabajar al director de movilidad. La verdad es que no, diario trabaja. Y es nuestro invitado especial el día de hoy en este podcast. Bienvenido, Ricardo Serrano, director de movilidad del Estado de Aguascalientes. Muchas gracias, saludos a todo el auditorio de la Revista Esfera. Gracias, Ana, por invitarnos a este espacio. Y bueno, pues en el preámbulo de la Navidad, muy contentos. Ricardo, y bueno, han surgido cosas importantes en el Estado referente a la movilidad. Se acaba de aprobar una ley de modificaciones importantes. Entre los puntos, la prioridad al peatón, usuarios vulnerables, jerarquía de movilidad, seguridad vial como un eje central, límites de velocidad más estrictos, impulso a la movilidad sustentable y sostenible, regulación de motocicletas y movilidad que ya se había establecido, mejora y modernización del transporte público, infraestructura segura y accesible. Platícame de manera general para que la gente entienda qué viene a ayudar esta ley de movilidad a la circulación en el Estado. Bueno, lo que pasa es que la movilidad es un tema de todos los días. De entrada, la movilidad es un derecho humano. Es un derecho humano que está en la Constitución en el artículo 4 y que precede otros derechos. Gracias a la movilidad la gente puede ir a estudiar, a trabajar, al doctor, es decir, el derecho al acceso a la salud, a la cultura, a la educación, al trabajo, etcétera. Entonces, en ese sentido, en el 2019 se hace la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a la que el Estado ya estaba alineado en su momento, se hizo en tiempo y forma. Y lo que hoy se hace es que se alinea de manera total e integral, incluso hasta en el nombre, era la Ley Estatal de Movilidad de Aguascalientes o la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, ahora es la Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial. De entrada le metemos esta dinámica del nombre, ¿no? El legislativo lo mete, pero parte también de por fin centrar la movilidad en las personas. O sea, hay una pirámide de movilidad que luego a veces no queda muy clara. Hacemos vehículos para el transporte, para los vehículos, hacemos infraestructura para el transporte, etcétera. Y esa sí está bien. Pero no para el peatón. La infraestructura para transporte público está bien, pero no puede ser la infraestructura solamente para los vehículos privados. ¿Por qué? La pirámide de movilidad lo que establece es que tenemos que ir de los más vulnerables a los menos vulnerables. El peatón, los ciclistas, el transporte público, que es principalmente los sistemas masivos, el transporte de bienes y mercancías, con lo que la gente satisface sus necesidades, y muy al final, el transporte privado. Oye, ¿pero por qué? Bueno, porque tenemos que ver el costo-beneficio de los diferentes sistemas, ¿no? Que una gente vaya caminando. Incluso este tema, perdón, sí, adelante. El tema de la democratización del transporte. Sí, ¿no? Claro. Es como un tema. Es en Europa, donde todo el mundo, de todos los extractos sociales, puede transitar el mismo transporte. Que ahorita lo voy a mencionar, pero fíjate, desde el diseño de un municipio, del Estado, desde el diseño de la banqueta, tenemos que pensar en todas las personas, en el que camina de manera natural, el que tiene algún tipo de necesidad de discapacidad, el débil visual, el adulto mayor, el que va con una carriola con niños pequeños, quien carga bultos. A ver, y esto tiene que ver con la alineación también a las normas oficiales mexicanas. Por ejemplo, la norma 004 que habla del diseño de la vía pública urbana para que haya un espacio para todos en la vía pública. En ese sentido, la pirámide lo que busca es que sea equilibrada, que proteja a los más vulnerables y en función de eso que vayamos diseñando las ciudades, ¿no? Y esto también implica también reconocer pues, que los centros de las ciudades resguardan un acervo histórico a partir de la infraestructura y que no podríamos tampoco destruirla de la nada, sino que tenemos que ir como con la misma necesidad, irla adecuando lo más posible. Pero lo que no está diseñado, ahorita que veo aquí tu vista espectacular, hacia los nuevos desarrollos, eso tiene que quedar ya inmerso en una dinámica en la vía pública sea un espacio seguro para todos. Entonces la ley lo que buscó fue irse centrando en las personas, pero también la ley genera una agencia estatal de movilidad. La gobernadora impulsó la creación de la Agencia de Movilidad del Estado, con lo que va a haber mucho más autonomía de gestión, necesidades de capacitación mucho más puntuales, gestión de recursos y manejo y administración de transporte público. Esa facultad. Platícamela. Ustedes, porque bueno, actualmente funcionan concesiones. ¿Cómo es una concesión? Pues, también se va a poder dar concesiones, pero vamos a tener la facultad o la agencia va a tener la facultad de poder operar el servicio por sí misma también. Entonces, tengo la instrucción de ella y está caminando el proyecto de adquirir 100 buses
que puedan trabajar principalmente en los anillos de circunvalación, primero, segundo y tercer anillo. Los que suben al camión es ruta 20, 40 y 50, que luego son de las más socorridas. Y que sean como propiedad del Estado. Y son propiedad del Estado, van a ser propiedad del Estado. ¿Para qué? Para dar un servicio en horas de máxima demanda que complemente al transporte público ya existente concesionado. Entonces, entre otras cosas, la agencia va a tener múltiples posibilidades de gestionar recursos para ciclovías, de recibir recursos internacionales a través de participación en convocatorias con la cooperación alemana, la GIZ, la WRI, el Banco Interamericano, muchas cosas que se pueden hacer. Me parece que es una buena decisión que se toma y que va a ampliar la posibilidad, como me lo indicó la gobernadora, de mejorar rápido el transporte público colectivo urbano en las zonas donde más se necesita. Pero esa es solamente una de las líneas, ¿no? Donde más se necesita mejorar la movilidad del Estado, ¿cuál es la zona más importante? Es que fíjate, hay que echar mano? Una cosa es mejorar el transporte colectivo urbano, los transportes masivos, ¿no? No es lo mismo 70 personas en su vehículo en un semáforo que 70 personas en el semáforo en un bus. Es más sustentable, más económico, más democrático, es equitativo, etcétera. Pero la movilidad tiene que ver con el diseño de la ciudad. Entonces ahí sí es una labor en común. El gobernador, la gobernadora en turno, con los alcaldes, y también tienen que entrar a este diseño. Por eso, dentro de la agencia está el Sistema Estatal de Movilidad, donde los alcaldes tienen que desarrollar sus programas municipales de movilidad que se deben alinear de manera escatológica a la normativa, independientemente de dónde estén, ¿no? Y eso va a permitir que la gente sepa que las necesidades son atendidas en materia de movilidad peatonal, vehicular, etcétera, transporte público. Entonces, al respecto, ¿dónde se requiere más, digamos, la infraestructura? Pues es que se está densificando mucho hacia el oriente, hacia el sur, pero ¿de dónde vienen los usuarios del transporte público en Aguascalientes? Del oriente. Okay. La mayoría de la gente viene del oriente, y ahí entra el tema que tú dices. Hay como una especie de prejuicio social en Latinoamérica en la que parecería que los que utilizan el camión son de otra categoría. Claro. Y yo siempre les digo que quien utiliza el transporte público más bien tiene otro nivel de conciencia. Quizás sí tenga una necesidad, pero tiene otro nivel de conciencia. No tiene un carro, no contamina, no anda batallando para estacionarse, no aglomera el tránsito en las vías primarias ni secundarias. Entonces el otro día preguntaban en la radio, oye, pues él que no se sube al camión, por eso dice, mis hijos usan el transporte público todos los días para ir a la escuela, la combi, los buses, y entonces, y no tienen tarjeta de estudiante porque los señores tienen que pagar el transporte. O sea, oye, utilícenlo y tal. Entonces ya, de repente, oye, ¿dónde está fulano? No, pues ya se fue. Ah, pues qué bueno que se fue. ¿En qué se fue? En el camión. Ah, pues qué bueno. O sea, me parece que es subir el nivel de conciencia de los ciudadanos, y esto va a permitir que haya proyectos, Ana, como el de Tercer Anillo, que es un hito histórico lo que va a hacer este gobierno, que es el primer eje exclusivo para un transporte público, como en otras ciudades, como el Metrobús en la Ciudad de México, como el Peribús en la Ciudad de Guadalajara. ¿Y qué tipo de transporte? Es vehículos, no, es un carril exclusivo para el transporte público. La ruta 50 que va desde Jesús María Chicaguales hasta la Universidad Tecnológica. Y nada más hacer estacionarse donde hay gente y así es. Una ruta más rápida. Entonces haz de cuenta que ya no va a tener un obstáculo adelante. Nuestro sistema en Aguascalientes se llama un sistema abierto, donde el transporte público va conviviendo con todos los obstáculos posibles. Si ese día hubo un incidente vial adelante, ya le estorbó, ya no llegó a tiempo. Si ese día hay una obra pública que no nos avisaron, ya retrasó el servicio. Este primer eje se llama Gigavía y va por todo Tercer Anillo. Son 62 kilómetros de carril confinado, 51 más unos 9 de carril preferencial en ciertas zonas donde la urbanización ya estranguló la vía, y va a tener 110 paraderos seguros con internet gratuito para la gente, y esto va a permitir que el bus vaya como una especie de tren ligero con llantas de caucho, y le vamos a poder ir regulando a lo largo del día, rutas express para que la gente pueda llegar más rápido al trabajo, a la escuela. Entonces, estas cosas que están pasando hablan de que hay una intención genuina del gobierno del estado, de la gobernadora, decir, tenemos que mejorar el transporte público para que sí sea una opción para la gente, que oye, pues ahora sí me bajo y mejor me voy en el camión. Y yo ¿no? creo que el tema de la calidad de los espacios donde tú pagas un servicio, y que esté limpio, que esté ordenado, y sobre todo el tema de la puntualidad. Platícame cómo, si hemos avanzado ahí, que seguramente vas a decir que sí, pero platícame cómo se ha evolucionado en este tema de los tiempos en las paradas de autobús, que es un tema, creo que no solamente en Aguascalientes, sino que la gente sale a tomar su camión, claro, para ir a trabajar,
y a veces no se te pasó la ruta, pero entonces no sabes si va a llegar temprano el siguiente transporte, y eso causa un problema, sobre todo en el tema de la movilidad. ¿Cómo hemos evolucionado ahí y hacia dónde va? Es que miren, hemos avanzado mucho. Lo que pasa es que luego de repente, como memoria colectiva, se nos olvidan muchas cosas. Pero hace pocos años había un conjunto de cafeteras como camiones peligrosos, no sabíamos a qué horas rolaban las rutas, iban hechos la fregada porque lo único que les pagaban era el ingreso que recibían de los usuarios y no tenían ni seguridad social los operadores. Eso tú lo tomaste. Así fue como se recibió. Y poco a poco hemos avanzado mucho, tanto así que la propuesta de haber arreglado el tercer anillo en materia de concreto hidráulico contribuye perfectamente a que esté hecho para el transporte público, como creo yo que deberían hacerse todas las vialidades. Siempre hay que pensar en el transporte público. A ese respecto, hoy tenemos un sistema ordenado, y lo que voy a decir es que seguimos avanzando, porque también otra cosa, ¿no?, es que la gente quiere ver los cambios de la noche a la mañana, cuando el transporte público es un tema que va tomando su tiempo, y cuando ya llega un punto y hay otra cosa que tienes que modificar. Entonces siempre tienes que estarte renovando. A ver, hoy tenemos, pago electrónico al 100%, lo que permite que la gente pueda transbordar por un precio menor al 50% el primer transbordo, al 25% el segundo transbordo, y eso en un periodo de 90 minutos. Tiene en su tarjeta el saldo, hay promociones para el saldo, hay 28,000 usuarios de transporte público que tienen apoyo preferencial con la tarjeta. ¿Cuánta gente está listado en esta tarjeta? Todos. Todos tienen que utilizar la tarjeta, 180,000 usuarios. 180,000 usuarios. Pero de esos 180,000, 28,000 son adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad. Okay. Cuando empezó esta administración había 250 personas con discapacidad usando el transporte. Hoy tenemos 2,500. De personas con discapacidad. Igual, 3,500 adultos mayores. Tenemos casi 20,000 estudiantes de los diferentes niveles que pagan el 50% de lo que se cobra, porque también hay que decirlo, lo que se cobra no es lo que realmente cuesta. Hoy les cobramos 11 pesos, 11.50, y lo que se cobra es una parte de lo que cuesta, lo que le llamamos la tarifa técnica. Si alguien tuviera que pagar lo que realmente cuesta producir el servicio, serían 20 pesos, 19 y tantos. Como la mitad. Entonces, ya tienes un subsidio. Y ese subsidio, además, para estos grupos vulnerables, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, tienes además un 50% de descuento. Pero ¿qué hemos avanzado ahí? Pago electrónico. Hay GPS para monitorear en tiempo real los buses, y no solamente por la autoridad, por el usuario. Hay videovigilancia, hay un esquema de redimensionamiento de las rutas, por eso se hacen algunos circuitos. Hay unas terminales, una infraestructura no vial que tienen patios de encierro, talleres, almacenes, oficinas administrativas para los buses. Tienen enfermería, dormitorios, regaderas, comedores, áreas de descanso para los operadores. Tienen andenes iluminados con información técnica para los usuarios. Tienen locales. O sea, recuerdo que al principio era como uno de los retos que el propio transporte público usara estas instalaciones. Es correcto. Pero ya ahí está todo, al 100%. Sí. Y esto la gente dice, pues eso que, pues miren, está bien fácil. Antes los choferes se llevaban los camiones a sus casas y había pretextos para no empezar a tiempo. A las 10 de la noche veías que todo el mundo andaba... O ya llevaban el bus a la fiesta de quién sabe quién, ¿no? Ajá. O estorbándole los buses enfrente de los frentes de las casas de los vecinos, o vandalizados, etcétera. Entonces, hoy por hoy es un sistema que se ha modernizado. Entonces, hoy la gente tiene información del transporte público en tiempo real. O sea, aquí tú entras, te registras, lo voy a meter. Aquí tengo registradas dos tarjetas. La de arriba es de mi hijo, de José Ricardo, que ya trae 67.50, y la abajo es mía. Y entonces ahí tú te das cuenta cuánto saldo te queda. Pero además tú puedes ver todos los puntos de recarga y de venta de tarjetas, ahí se pueden ver. Pero además, si tú dices, bueno, voy aquí en la 40, estamos en segundo anillo, puedes ver en tiempo real cuántos buses están ahorita trabajando, y si tú te posicionas en el paradero en el que estamos aquí cerca de Avenida Universidad, te va a decir en cuánto tiempo pasa el bus. Mira, el número 1127 llegan 17 minutos, que viene de norte a sur. Esta información además se va a complementar el año que entra con que la gente sepa, si le pica al bus, qué
qué porcentaje de ocupación trae el bus para ver si se puede subir y si no esperar el otro. Y además va a poder ya recargar en línea, que esa es una cosa que he estado trabajando ya desde hace más de un año, no hemos podido hacerlo. Recargar en línea para poder echarle saldo. ¿O sabe qué? Se me olvidó la tarjeta, pero como esta tarjeta de aquí trae saldo, pues aquí le pongo un QR y entonces pago con ella en el QR que ya trae totalmente el validador. O sea, me parece que avances ha habido mucho y esto solamente es en los buses. Estamos metiéndonos ya a temas de taxis con GPS, de combis con GPS por un tema de seguridad pública, por un tema de videovigilancia. Se van a interconectar al C5 con botones de alerta, etcétera, ¿no? Ricardo, en estos temas obviamente son como muchas aristas. Hablas de la movilidad, que es una movilidad integral, donde está el peatón, donde converge la ciudad, donde son los espacios, que son muchos retos, ¿no? Sí. El otro día platicábamos con algunas personas, la invasión de las banquetas, sobre todo de los negocios, cuando circulas. En esta parte, en el tema de movilidad, ¿cómo van a funcionar ustedes como observatorio, como recomendaciones, como exigencia hacia el ordenamiento de la ciudad? Porque, bueno, el tema de la movilidad es orden en todos los sentidos. ¿Cómo funcionaría la agencia en este sentido? Fíjate que, y antes de pasar eso, nomás les quiero decir para contestar tu pregunta anterior. Oye, tiempos de espera. A ver, todos quisiéramos que el bus pasara por enfrente de nuestra casa cada 5 minutos. Lo que hace esta aplicación justamente es decir, a ver, señores, el tiempo de espera puede ser 5 minutos como la ruta 50 o 9 minutos como la ruta 40. El asunto es que el usuario tenga la información. Si se va a tardar 17 minutos, pues yo ya sé que se va a tardar 17 minutos. El chiste es que cuando pasen esos 17 minutos, si llegue el camión y si yo tengo un lugar donde subirme. Sí, me parece que si más no que llegas y dices, ya se tardó 1 hora, llega y más que decirle, viendo el sol y sí, más que decirle, oye, aquí va a estar cada 5, a ver, se va a tardar 15 o 20, pero va a pasar, cuando tú lo necesites va a pasar. Oye, ¿no? Ricardo, y antes de continuar, como te decía en la siguiente pregunta, este tema de acceso a tener información de dónde vienen los camiones, cuánto tiempo tienen. Todavía tenemos personas que no traen de manera permanente datos en sus teléfonos. En las estaciones de autobús ya se puede ver esta información como en una pantalla que la gente pueda estar monitoreando también ahí. Se puede ver ya la información ahí y se puede ver incluso adentro de ciertos buses. Hay 150 buses que ya traen cámaras donde te va diciendo información de otras rutas por si tienes que transbordar. Pero previo, me refiero a que hablamos de que toda esa información la puedes tener en tu teléfono. Sí, claro. Pero si yo llego a los autobús, no tengo datos, porque la mayoría de los jóvenes pues andamos ahí conectándonos a las redes gratuitas. Preguntarte esto, ¿hay red gratuita ahí donde la gente pueda estar monitoreando? Hay red gratuita en las terminales y todos los buses traen internet gratuito. Hoy tenemos casi 600 millones de datos utilizados en términos de que la gente se sube. O sea, diario se conectan 50,000 personas al internet gratuito. Fíjense, una cosa, qué bueno que saques el dato, porque una cosa que me quedó bien clara fue cuando una señora me dijo, no, ahora sí llamando yo a mi hija en el camión, porque como trae internet, ella desde el internet me manda la ubicación en tiempo real. Por supuesto. Así es, me dice. Temas de seguridad también. Pues ya sé que ya llegó al punto, ya se baja y ya se va a la escuela. Creo que es un punto bien importante porque cuántas jovencitas no se van muy temprano a la universidad, a la preparatoria, como dices tú, y la garantía de que vayan seguras, ¿no? De que suban al camión, de que lleguen al punto, de que bajen ahí y evitar. Que eso se suma con los botones de alerta y se suma también con la videovigilancia que hay en algunos buses, que este año la vamos a reforzar para estar atentos de lo que sucede, pero además todos los datos que puedes ver y puedes ir estudiando, puedes ir viendo algún tema que te interese, alguna serie. O sea, me parece que el internet gratuito ha cambiado también la dinámica del autobús, hasta para la información que te damos al principio cuando te metes al internet, porque nomás te registras una vez y te llega la información. Oye, acuérdense que estamos vacunando para el sarampión ahí en la Alameda, o tal o cual. Así es, o sea, cosas de estas sociales. Me parece que ha sido muy positivo, ¿no? Y bueno, la otra pregunta, Ricardo, ¿cómo va a funcionar la agencia en este orden? Como me dijiste, mira, le estamos dando, o la ley le está dando más facultades al municipio, incluso hasta para que pueda sancionar a quien utilice el carril exclusivo de tercer anillo cuando esto suceda, porque es exclusivo para el camión, para el bus. Y por otro lado, me parece que lo que hay que hacer es un gran acuerdo con los municipios, porque esta facultad de la vía pública, el gobierno del estado hace la vía pública, o el gobierno o el municipio la hace, y luego ya es una facultad del municipio de tenerla. Entonces lo que tenemos que hacer... ¿no? El tema es que debería ser integrar todos los planes de desarrollo urbano, la movilidad, la infraestructura, y por eso mi pregunta de
de si el orden es tan importante en la movilidad como en otros países. ¿Cómo funcionas tú como agencia, como observador, como estás, cómo vas a funcionar? Nosotros coordinamos el sistema estatal de movilidad. Los municipios tienen sus facultades y sus obligaciones. ¿Tú revisarías estos sí, procesos? Sin duda. Los construiremos, ¿no? ¿O estarías el rector trabajando con ellos o ellos de manera independiente? No, trabajamos en equipo y acuérdense, el tema ya del orden, como bien lo comentas, porque es una palabra que a mí me gusta mucho, el orden de la vía pública es una facultad exclusiva del municipio. Lo que yo he acordado con el secretario del ayuntamiento ha sido, en ciertos temas, apoyémonos mutuamente, ¿verdad? Para que podamos tener su tema de cultura vial, que eso le corresponde mucho al ciudadano. 2, es un tema de autoridad, y 3, es un tema de legislación o de orden jurídico. La autoridad tiene que aplicar el orden jurídico de manera puntual. Seguridad. En ese sentido, lo que buscamos es que si las vialidades sean más seguras, tiene que haber una colaboración y una coordinación entre todos, y todos tienen que poner de sí. Cuando algo no sucede así, cuando el ciudadano no pone de sí, entonces la autoridad tiene que entrar a aplicar la ley. Y ahí nosotros coadyuvamos junto con el municipio, pero el municipio tiene todas esas facultades, ¿no? Ahí la colaboración está, o lo que hemos hecho en equipo es siempre cuando tiene que ver con transporte público, cuando el concesionario o el chofer pone en riesgo al usuario, nosotros entramos en coordinación con ellos para poder aplicar la ley y que se sujeten a este marco jurídico. Ricardo, también a mí me ha tocado ver en muchas ocasiones, que los semáforos no sirven. Ahí el tema de la tecnología, que creo que es importante, vuelvo a preguntarte cómo funcionan ustedes ahí, cómo va a avanzar la tecnología en estos temas, de que de verdad me ha tocado un montón de veces que estás ahí manejando y de repente no funcionan los semáforos y vas a un riesgo bien importante. Fíjate, ahí sí, para que veas que tenemos que ver, y hemos estado trabajando con ellos en temas de fases semafóricas y todo. Recuerden que el tema de los sistemas semafóricos son municipales, pero porque todavía van y le mueven al cablecito para que funcionen, entiendo yo. No, bueno, es que son sistemas computarizados, hay de todo. Por ejemplo, todo tercer anillo, ahora que se modificó la ley, que se modificó la carpeta de tercer anillo, esa tecnología ya se mejoró. El municipio y el estado la mejoraron. ¿Qué se requiere? Pues hoy hay muchos sistemas inteligentes que se pueden utilizar. En segundo anillo hay semáforos inteligentes en el flujo continuo. Monitoreas todos los semáforos, y van determinando con inteligencia artificial a qué horas tiene que durar más una fase semafórica y a qué horas no, etcétera, ¿no? Ricardo, y queda muy poco tiempo de esta administración. Quedan prácticamente 2 años. Sí, caray. 1 año y medio, no sé, vienen campañas políticas. ¿Cuál sería tu meta? Obviamente estamos cerrando este año ya con esta ley, prácticamente se acaba de aprobar, pero como tú visualizas al término de esta administración, ¿cuál sería el avance más importante establecido como una meta de trabajo en lo que es la transición o la gerencia de movilidad? Ahí te va, yo diría, la meta de nosotros, de que se acabe la administración, es dejar un mejor transporte público en el oriente. Pero bueno, mejor transporte público, ¿qué implicaría? Ahí te va. Porque bueno, me dices, está bien. Mejoramos fíjate bien, transporte, infraestructura que se está haciendo, tiempos de espera y de traslado, mejores unidades que se están adquiriendo, mejor frecuencia, es decir, que la gente sepa con información y que se pueda trasladar de manera más puntual, con mayor precisión en sus agendas, y que vaya un incremento de usuarios derivado de esas mejoras. Me parece que ese tendría que ser la meta en esa parte, como la meta principal. Y subyacen otras metas, que es incorporar a las combis, cuando menos en el tema de GPS, para que la gente pueda saber. GPS e internet creo que es la meta para la que estamos trabajando. Y en el caso de los taxis, estamos avanzando en el cobro electrónico. Okay. Pero eso lo están haciendo ellos con apoyo nuestro, con terminales bancarias. Oye, que todo el mundo se pueda subir y que te cobre con la de débito para que incluso sea hasta más seguro el tema. Para todos, creo. ¿No? Y que puedan incrementar ellos sus usuarios. Estamos por retomar el tema de la aplicación para los taxis, para que también tengan esa competencia con el tema de las plataformas. Y bueno, hay muchas cosas que se van a ir mejorando, pero a mí me parece que quien merece tener un mejor transporte público en términos del crecimiento y la densificación poblacional y demográfica en el oriente es que tengan un camión que les sirva para llegar a la escuela, al trabajo, a divertirse, a curarse en un tema de salud. Y creo que esa es la meta que tenemos muy puntual que cumplir antes de que se acabe esta administración. Y ya por último, Ricardo, en Aguascalientes es uno de los estados donde más accidentes viales hay, exceso de velocidad y todavía, según yo, exceso de alcohol. Segundo anillo ha sido una vía rápida, pero también
una vía donde la gente excede el tema de velocidad, sobre todo en la noche. Habría que modificar algunas acciones, o ves también algunas a corto plazo, estas alternativas de transporte público para disminuir, sobre todo la gente que conduzca, la gente en tema. No, mira, disminuir este tipo de. Ahí te va. Segundo anillo no es una vía rápida. Exacto. Se llama flujo continuo. Pero se han registrado de manera importante accidentes. Fíjense, y haciendo un poco hasta de urbanismo táctico, se ha logrado disminuir los incidentes viales, por ejemplo, en la curva de la Autónoma, que ese trabajo ha sido algo importante en parte del municipio. Nosotros hicimos una cosa que se llama un protocolo de seguridad vial en coordinación con la cooperación alemana, la GIZ, se llama protocolo VIDA, en el que con pequeños elementos de infraestructura o en señalética, incluso nada más de señalización, se disminuyen los incidentes viales. Yo diría, segundo anillo no es una vía rápida, es una vía de flujo continuo. La ley se modificó el año pasado para que ya no fuera a 60, sino a 50, y me parece que eso tiene que entenderse como, insisto, en que el componente del ciudadano tiene que entender también cuando maneja en la calle la responsabilidad que tiene. Y en ese sentido me parece que hay mucho que hacer. Yo ahí diría, el tema de los incidentes viales tienen que ver, muchas veces con la imprudencia más que con la impericia, cuando manejan en estado inconveniente, cuando van a exceso de velocidad, y me parece que eso se hace, insisto, con la aplicación de la norma, pero también con educación vial, de que todos entendamos la responsabilidad que tenemos sobre otras personas cuando estamos en la vía pública manejando un vehículo no motorizado y, con mayor razón, motorizado. Me parece que hay mucho que hacer en equipo, y la agencia va a tener esa posibilidad de convertirse en un gran capacitador y en un gran gestor de campañas de comunicación para poder sensibilizar a todos los usuarios de la vía pública. Si todos tenemos prisa, todos tenemos que salir antes. A tiempo. Porque incluso, fíjense, cuando sales con prisa, pierdes la posibilidad de ayudar a otros. Yo anoche se le quedó justamente la camioneta a un cuate arriba del puente de la Constitución. ¿Qué pasó? No, pues es que me quedé sin gasolina. Entonces, cuando sales con prisa, a ver, comper, yo lo que quiero es pasar y te quedas con tu bronca. Cuando no tienes prisa, tienes la posibilidad de pararte y ayudarle. Vamos a empujarla, le decía yo a mi hijo. Más rápido, así es, desahogan más rápido. Me parece que lo que tiene que haber es esta conciencia, insisto, es el que anda en la vía pública tiene que elevar su nivel de conciencia. Oye, sí, pero el transporte se tarda mucho, pero no hay tantos camiones, tal. Bueno, en eso estamos trabajando nosotros. Hagamos la parte que le toca a cada quien. El que maneje, que lo haga con responsabilidad, la ley que aplique, la autoridad que aplique la ley con responsabilidad, y que cada quien vaya haciendo su parte. Me parece que lo estamos haciendo desde la autoridad, insisto. Puede no ser lo que muchos esperan, pero cosas estamos haciendo para seguir avanzando en estos modelos donde la gente vea en el transporte público una opción real y seria para poderlo utilizar en lugar de seguir utilizando tantos vehículos. Porque si no, sabe que lo que va a pasar es, vamos a convertir las vialidades en grandes estacionamientos porque no va a haber forma de avanzar, ¿no? Y ahí lo veo en ciertos tramos del segundo anillo. Como todos quieren ir rápido y llegan a puntos donde hay mucha incorporación de vehículos, entonces se van atorando. Si fuéramos a la velocidad que nos toca, vamos avanzando. El chiste es no dejar de avanzar, no avanzar rápido. Creo que ahorita se percibe más la época, pero creo que no sé cuántos vehículos tengas tú como registro de cuánta gente transita en Aguascalientes. Pareciera que hay más gente conduciendo, que ya en la gente que circulamos prácticamente de orilla a orilla de la ciudad, ves un tránsito más largo, más pesado. Por eso te preguntaba hacia dónde iba la movilidad y si había esta posibilidad de tener, no sé si en esta administración o algo, un transporte alternativo, estos trenes ligeros, o como en Ciudad de México, ¿no? Que hacia dónde iría la ciudad, o si ya se está diseñando Aguascalientes de movilidad. Entiendo las mejoras que se están haciendo, y hacia dónde iría la movilidad en los próximos 20 años. Hacia allá, hacia los trenes ligeros, pero no como la gente los imagina, sino con estos grandes ejes como el Metrobús que estamos haciendo en Tercer Anillo. Tarde o temprano habrá en otros ejes. Recuerden que nuestro sistema integral de movilidad tiene 9 ejes, de los cuales los 3 anillos son solamente 3 ejes, pero está el eje norte-sur, que era Independencia hacia Mahatma Gandhi, el oriente-poniente, que viene desde la salida a San Luis hasta la salida a Calvillo, y otros ejes radiales que van a permitir justamente eso, que la gente se vaya moviendo de manera mucho más puntual en sistemas más, por ejemplo, más grandes. O sea, ahora con el eje de Tercer Anillo vamos a poder meter las orugas de 18 metros por fin, en las que vas a poder trasladar a más personas y va a ser más eficiente ese traslado. Esto tiene que ser en el 26.
Okay. Sí o sí en el 26, insisto, por eso insisto que la idea es dejar un mejor sistema. ¿Hacia dónde va la movilidad? Yo creo que también tiene que ser un cambio de conciencia en seguir fortaleciendo el centro, los centros de las ciudades, las ciclovías. No podemos abandonar el centro, ¿no? Luego la gente dice, van a peatonalizar esa calle. Oye, buenísimo. Pues nadie llega ¿Qué es lo mejor que caminando, nadie llega en su carro y se mete al local del centro. Hay que llegar caminando. Que les ayuda más a Claro. Oiga, es que hay más tránsito, entonces tome vías alternas en estas grandes vialidades que hay, en las vialidades alternas del centro, pero la gente que va al centro podría llegar mejor en transporte Incluso público. Hay comentarios de la gente que vive en otras partes de la ciudad y dicen, no, al centro no, porque no se puede pasar, porque no hay estacionamientos. Y efectivamente es lo que dices tú, los centros se tienen que preservar, se tienen que cuidar la movilidad, y yo creo que lo más importante es que tengamos estas zonas peatonales donde haya espacios donde puedas estacionarte, donde puedas dejar tu carro, no sé. Sí, lo vas dejando, caminas un poquito más. Fíjate lo que pasa en un centro cuando lo peatonalizas. Esto para el tema económico. Sube hasta el 1000% el tema del consumo. De consumo, derivado de que la gente está más tiempo, más tranquila en el centro. ¿Qué hay que hacer? Como tú bien dices, planear muy bien las macromanzanas para decir, bueno, estacionamientos acá, transporte público acá, y la gente puede llegar en bici pública, puede llegar caminando, entonces puede llegar en pequeños vehículos comunitarios, ¿no? Y hacer estas caminatas como se hacen en cualquier parte del país, donde te sirve salud, es consumo y es un montón de cosas. Preguntarte, hablábamos de estos trenes ligeros y me tocó estar en Sevilla y me sorprendió. Había ido antes, pero no me había tocado ver este tema de movilidad, que en pleno centro de la ciudad, que es una ciudad súper turística, es un tren ligero. Está exactamente a un lado del templo y me sorprendió este tema de cultura, de que la gente no se atraviesa y que la gente pues tiene el tren ligero en el centro, claro, y puede circular a cualquier punto de la ciudad. Hacia ese tipo de transporte público aspiraríamos en Aguascalientes. Pues yo creo que años, pero es que tiene que ser como la necesidad de cada ciudad. También hay que reconocer que no todo lo que se ve en el mundo aplica a las ciudades, sí, claro, ¿no? Por supuesto. Yo soy presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades. Este año termino mi gestión en estos días ya. Y ahí nos damos cuenta que cada zona tiene su necesidad particular. Entonces ahí pues podemos analizar los mecanismos que mejor le funcionen a la gente. Nosotros vimos que el Metrobús el símil de Metrobús, la Gigavía, va a funcionar muy bien porque aquella zona es nuestro principal eje, maneja 40,000 personas al día. Pero quizá lo que conviene acá es pensar a lo mejor en un tren ligero que vaya de punta a punta, como muchos lo han platicado, comentado y presumido desde hace 30 años. O sea, el de Peñuelas hasta Cocío. Toda la ciudad, ¿no? Es que las tenemos, o sea, Gómez Morín, Ebro de Nacosari y Mahatma Gandhi atraviesan toda la ciudad, y por ahí podría pasar un eje como el que vamos a hacer en Tercer Anillo, con un carril confinado para los autobuses largos de 18 metros o de 12 metros de entrada baja, que sean accesibles, y me parece que eso podría funcionar en función de que tengan motivos de viaje. Los motivos de viaje, porque si lo pones, es como el que pone una ciclovía por donde no pasa nadie. Pues, tienes que poner las ciclovías por donde la gente va a trabajar, a la escuela, a esparcimiento, a deporte. Bueno, el transporte es igual, así es como diseñamos la ruta, los motivos de viaje. Oye, esa ruta 51, la que pusimos ahí en Gómez Morín, ¿por qué pegó? Pues porque mucha gente sale de la Ribera, de Monteverde, todos los días a trabajar hacia el centro, y ahí transbordan en Tercer Anillo, en Segundo Anillo, y va hasta Casablanca. Todo lo que estoy haciendo es fortalecerla para que puedan venir a Tres Centurias, que puedan venir al centro, a bajarse y luego agarrar una ruta 19 que los lleva al centro, la ruta 3 que los lleva a la Consti. ¿Pero qué necesito? Motivos de viaje para que lleguen a Tres Centurias. Tiene que haber más actividad económica, esparcimiento, cultural, agenda. Me parece que eso es en lo que estamos trabajando. Pero sí, si no es un tren ligero, una cosa que sea muy similar a un esquema en el que no tenga obstáculos el transporte y vaya trabajando muy puntual para que la gente lo prefiera, ¿no? Ricardo, muchas gracias. La verdad es que hay muchos temas muy importantes que hablar. Ojalá te tengamos ya en las próximas semanas, pasando años. Sí, claro. Que nos digas ya formalmente cuándo estaría ya la instalación ya de la Agencia de Movilidad, y por ahí estar acompañándonos en el tema del uso de la tecnología en el transporte público, que sería interesante que nos dieras un tour ahí de cómo está funcionando el tema de la tecnología. Te agradezco mucho. Esta es tu casa, Ricardo. No, gracias. Gracias por invitarme, y pues estoy a la orden, y que tengan unas felices fiestas y un buen 2026. Gracias, Ricardo.